Bueno, pues buenos días de nuevo a todas y a todos. Continuamos este curso sobre conflictos en los mundos de Carlos V, los enemigos del imperio. Esta primera jornada dedicada a la Europa de los conflictos. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a la profesora Mirjana, no sé si es Mirjana o Mirjana, la J se pronuncia en croata como una I, la profesora Mirjana Polić Bobić. Ella es profesora emérita de la Universidad de Zagreb, en Croacia, desde 2022. Ha sido profesora de esta universidad durante toda su carrera académica en el Departamento de Lenguas y Literaturas Romances, y como investigadora se dedicaba principalmente a la historia de la literatura y la cultura coloniales, así como a las relaciones culturales históricas de la monarquía española con Croacia, en los siglos principalmente XVI y XVII. Es además autora de 8 libros y numerosos artículos sobre estos y otros temas, y ha impartido clases en distintas universidades europeas e hispanoamericanas, además de colaborar en proyectos lexicográficos nacionales y ser miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua. Para nosotros es un gran honor tenerla aquí, además nos va a dar quizás una perspectiva a la que no estamos tanto acostumbrados. Y bueno, pues sin más dilación y dándole la bienvenida a este aula, que a pesar de que ha estado en muchas universidades, quizás este Campus Juste es la primera, pero esperamos que no sea la última, sino la primera de muchas más. Tiene la palabra, profesora. Buenos días a todos. Gracias por esa magnífica introducción. Y quiero antes que nada agradecer a los organizadores, a todos ustedes, distinguidos profesores, que organizan los cursos de verano en esta Academia de Juste. Es un gran honor para mí hablar aquí entre los expertos en el tema y es la primera vez, como ha dicho el señor Martín, para mí, poder estar aquí, compartir estas mesas con ustedes. Con mi ponencia vamos a alejarnos un poco de la zona ibérica, de África, también de Flandes, todo lo que es Europa Occidental, para ir un poco hacia lo que es Europa del sureste, más bien, sí, del sureste y del este del Mediterráneo. No he preparado ninguna presentación en especial, pero sí he preparado para ustedes un mapa. ¿Pueden poner el mapa, por favor, en la pantalla? Gracias. Justamente para que los estudiantes que no estén tal vez tan familiarizados con todos los dominios del emperador se puedan orientar un poquito mejor. Así que mi contribución a este tema, que se abarcará aquí a partir de diferentes ópticas y disciplinas, se centrará en la presentación de un tipo específico de amistad entre la corte del Gran Austria y la que era República de Dubrovnik, o en romance Ragusa, ciudad-estado que mantuvo esa forma de gobierno y organización estatal y social desde el siglo XIV hasta 1808, cuando fue abolida por las tropas napoleónicas, precisamente por el mariscal Marmont. Se trataba de una alianza política que ninguna de las dos partes declaraba públicamente, pero que se mantuvo firme en medio de la gran enemistad entre los dos imperios, el otomano y el de Carlos V, y a pesar de esa enemistad, apoyándose, sí, en los intereses políticos y económicos de las dos partes involucradas, pero más que nada en la necesidad de mantener las identidades allí donde éstas corrían el peligro de ser aniquiladas por fuerza. Para echar un poco más de luz sobre el interés que la corte del emperador pudiera tener y tuviera en la minúscula y geográficamente alejada república, empezaré repasando someramente unos acontecimientos claves para la relación de fuerzas entre el emperador y el Gran Turco en lo que es la zona del Mediterráneo que corresponde al mar Adriático, su parte más engarzada en el continente y la parte del continente europeo que queda
a sus espaldas. De esto ya nos ha dicho, ya lo ha mencionado el profesor Contreras y se lo agradezco. A continuación hablaré de la mirada que, gracias a los agentes españoles, que en rarísimas ocasiones eran españoles propiamente dicho, sino que eran personas que prestaban servicio a los españoles desde Dubrovnik, trata de alcanzar cuantas partes pueda del continente desde el mar, es decir, desde el litoral. Es un espacio en aquel entonces de frente abierto entre el emperador y su enemigo por excelencia, el Imperio Otomano. El mar Mediterráneo representa, durante la época carolina, el frente más extenso en la lucha contra los otomanos, pero a la vez, observado en todas sus partes, parece ser varios frentes y no uno solo, gracias a las situaciones muy distintas entre sí en distintas partes del mundo mediterráneo, a la vez tan variadas en sí como uno. Sin embargo, a pesar de las especificidades, el denominador común es el mencionado enfrentamiento entre los dos imperios. A nivel de memoria histórica colectiva, cuando se trata del Mediterráneo en la época del emperador, la imagen que prevalece, por lo menos esta es mi opinión, y la que primero viene en mente hoy, gracias al grueso de los estudios históricos, pero también gracias a la producción artística de la época y las posteriores, en la parte occidental, es la de la orientación española hacia el África, la Berbería, hacia las plazas fuertes que allí conquistaba, arrebataba a los vasallos otomanos, perdía o mantenía. De hecho, es donde se desenvuelve la mayor parte del enfrentamiento en cuestión, en aquel entonces enfrentamiento global, porque se trata de dos potencias mundiales. La época del emperador y sobre todo la que la historiografía denomina su época mediterránea, que corre de los años 1533 a 43, en la parte de Europa que se extiende al este y sur del mar Adriático, fue marcada por los grandes avances otomanos y las grandes pérdidas cristianas. Hablo de las pérdidas en el reino de los húngaros y los croatas, que forman un reino a partir del año 1102. Siempre viene reino de Hungría, nos llamaban a nosotros también Hungría. Que después de que sucumbiera bajo las conquistas otomanas los estados ducados y reinos cristianos de los Balcanes, se ve en peligro de desaparecer y de hecho desaparece. En la historiografía nacional croata hablamos de la guerra croato-otomana de 100 años, que dura desde la primera gran victoria otomana en el territorio croata, el lugar se llama Krbava, en los documentos españoles viene mucho y la denominan Corbavia, que tuvo lugar, esa batalla, en 1493, hasta la batalla de otra plaza fuerte, Sisak, en 1593, la victoria de las almas cristianas que resuena por toda Europa, gracias a la importancia que tenía la plaza para los dos bandos. A lo largo de esos 100 años tienen lugar la derrota de Mohacs en 1526, que como sabemos tanto le duele al emperador. La derrota en la batalla de Siget o Sigetvar en 1566, que es hoy territorio de Hungría propiamente dicho. A pesar de ser derrota cristiana, se considera como el comienzo de la mengua del poder otomano en Europa central. Y finalmente la batalla de Lepanto de 1571. Entre estas fechas claves se llevan a cabo miles de enfrentamientos en la frontera en que se convierte el territorio a espaldas del Adriático, frontera siempre movediza entre los dos bandos, más las incursiones otomanas que mantienen en estado permanente de alerta a regiones enteras que quedan del lado, digamos, seguro, no conquistado. Y esto va hasta Austria del sur e Italia, el norte de Italia. Todo ello crea configuraciones nuevas de todo orden. Las migraciones en masa de población de regiones enteras, la violabilidad de las fronteras, la inseguridad y la incertidumbre, la imposibilidad de cultivar el campo en medio de todo ello, lo cual causa hambrunas, etc.
El miedo de ser absorbido lo que quedaba libre de las conquistas otomanas y mantenía su forma de vida en el sentido más amplio de la palabra, resulta patente de los testimonios de la época. Las noticias de las tierras conquistadas nutren los estados de ánimo psicológicos colectivos. Cito a Pedro de Urdemalas, uno de los 3 dialogantes en el anónimo viaje de Turquía de 1557, que se las da de experto en las cosas del Imperio Otomano al hablar de la experiencia colectiva de ese reino. Dice: no quiero ni hablar de lo que en Hungría pasa. A pesar de que el conflicto bélico constante duraba décadas, el enemigo otomano, con su forma esencialmente diferente de la cristiana del arte de la guerra, con su sistema de ascenso social y político tan diferente del europeo, más otras diferencias, a pesar de que el conflicto duraba ya 100 años, seguía siendo casi una incógnita para el mundo cristiano. Sabemos que por Europa Central circulaban los pliegos impresos e ilustrados acerca del turco, en alemán Türkendrücke, ¿no? O sea, los llamamos Türkendrücke nosotros también en alemán, de los que según Göllner se pueden retrotraer 1500 para el solo siglo XVI en Europa Central. Más veces se trataba de testimonios apócrifos que no de descripción de genuinas experiencias personales, porque la demanda de testimonios sobre el turco era enorme. La profesión que florecía eran los impresores y así ganaban dinero imprimiéndolos. Esto también hay que tomarlo en cuenta. Sobre todo, cuando digo esto, hablo de Venecia, que está al lado, ¿no? Al mismo tiempo, el gran turco, así como los caudillos de sus huestes, se encargaban de formar de sí mismos imágenes que producían pavor, valiéndose de varias estratagemas, desde las piedras semipreciosas engarzadas en las lanzas con que atacaban plazas fuertes, hasta historias que hacían circular, que producían pavor e instigaban a fugas tanto de la población como de los soldados. En el mar Mediterráneo y sus costas e islas se sentía una clara inferioridad de las fuerzas cristianas. Todo ese enorme espacio se había polarizado al extremo. Allí, en el siglo XVI, se podía ser tan solo español o turco. Hago mío aquí la feliz sinécdoque de Benedetto Croce, ¿no? Las líneas divisorias y la frontera siempre movediza de que hablo no siempre coincidían, como puede parecernos hoy, con las de las actitudes hacia el otro bando. Había enemigos de la supraidentidad política dentro mismo de cada uno de los dos mundos también. Los informes de los embajadores del emperador cerca de la República de Venecia, por ejemplo, resultan ser fuente interesante de datos justamente acerca de ese estado de las cosas. De manera que podemos hablar de fronteras intrasociales surgidas a raíz de la gran división en los dos bandos, la división entre la cruz y la media luna, por así decirlo. Es en ese mundo polarizado que el emperador, o mejor dicho, sus embajadores en Venecia, necesitan aliados en el bando oriental del Adriático para conocer mejor la situación y para saber quién de verdad es el enemigo en el territorio que queda a sus espaldas ocupado por el Imperio Otomano. Una buena parte, sobre todo las islas, entonces, pertenece a la República de Venecia, son sus colonias. Una parte, en el norte, pertenece al reino de los Austrias. ¿Por qué? Porque la nobleza croata, al desmoronarse prácticamente el reino húngaro y al perecer el rey en la batalla de Mohacs, el 1 de enero de 1527 elige como su soberano al archiduque Fernando I, el hermano de Austria, el hermano del emperador. Partes o ciudades amuralladas medievales ya habían sucumbido al turco. Menciono a título de ejemplo en este repaso rápido solo la ciudad de Castelnovo, que nosotros llamamos Herceg Novi, pero es Castelnovo en español, en Dalmacia,
que Dalmacia histórica, tengo que decir, ¿no? Ahora está dividido ese territorio distintamente, pero es Dalmacia. Que los españoles arrebatan al turco en 1538 y pierden con gran número de pérdidas humanas. Castelnuovo después, como muy bien saben ustedes, será el tema de poesía patriótica de poetas peninsulares, así como de los napoletanos de expresión castellana hasta finales del siglo y bien entrado el siglo XVII. Y queda una parte pequeña, en el extremo sur del Adriático y de lo que es Croacia de hoy, Dubrovnik, que se gobierna como república aristocrática autónoma desde el siglo XIV. Una de esas típicas ciudades-estado en el Mediterráneo. Desde 1458, la República de Dubrovnik pagaba el tributo al turco para mantener esa autonomía, y el turco, por lo tanto, la consideraba su estado vasallo. Dubrovnik, la república, en aquel entonces es conocida en el Mediterráneo, como ya dije, bajo su nombre latino, o romance, mejor dicho, Ragusa, nombre mantenido desde la antigüedad tardía, cuando la parte que hoy es Dubrovnik se separa de la Epidaurus romana, que a su vez era Epidaurum griega, las poblaciones que existían allí desde la antigüedad. Dubrovnik, desde la temprana Edad Media, es importante centro comercial del Mediterráneo oriental, con una marina mercante que extiende sus redes comerciales y consulados por todo el Mediterráneo, pero también con manufactura importante en su propio territorio, cuyos productos exporta, y con sus colonias en las regiones del sureste europeo. Esto es lo que le va a hacer muy interesante a la diplomacia del emperador. Por ejemplo, tenía minas de cobre en Kosovo. El siglo XV es el siglo de su apogeo comercial, su apogeo económico, y a la vez el siglo del mayor peligro para él, así como para toda esa parte de Europa y el Mediterráneo. Para mantener las armas lejos de sus murallas, Dubrovnik recurriría, como ya he mencionado, al pago por su autonomía y al estatus que, dada su identidad pronunciada de una comunidad perteneciente de todo punto a la cristiandad occidental, diplomáticamente trataba de mantener en una especie de segundo plano. Nunca quería decir que eran vasallos turcos. Para el Imperio Otomano era estado vasallo, mientras que los de Dubrovnik se apreciaban como libres. Los contactos y las relaciones comerciales de la República de Dubrovnik con la península ibérica, así como con las posesiones aragonesas en la península itálica, son anteriores a esa situación en que Dubrovnik se ve como el único territorio que conserva su identidad occidental y no pertenece a Venecia al mismo tiempo, y a Venecia la política española de aquel entonces la percibe casi como aliada del Gran Turco. Ella es la única con esa identidad en el sur de la costa del Adriático, rodeado de las tierras ocupadas por los otomanos. Los de Dubrovnik mantienen la ya mencionada tupida red de consulados en las ciudades del Mediterráneo inquieto y polarizado para mantener a flote su comercio en y con ellas y para proteger a sus comerciantes. Sus cónsules comerciales eran súbditos de la República o bien personas extranjeras, oriundas de la zona en que se encontraban los consulados. Por otra parte, en Dubrovnik funcionaban consulados de otras partes y la presencia de súbditos de la Corona de Aragón que velaban por los intereses de los comerciantes aragoneses se puede retrotraer al temprano siglo XIV gracias a la documentación archivada en los archivos de la Corona de Aragón, así como en el archivo de Dubrovnik. Así que de esas épocas datan los primeros privilegios que la Corona de Aragón infiere a la República de Dubrovnik, con que les permite libre comercio en sus posesiones. Al alborear el siglo XVI, el rey católico Fernando confirma el privilegio a los de Dubrovnik en 1504 y de nuevo en 1507, cuando les permite el libre comercio.
El mismo privilegio se reconfirma por el emperador y su madre, la reina doña Juana, por primera vez en 1518 y luego en 1530. En ese lapso de 12 años, los soberanos en varias ocasiones instruyen a la corte virreinal en Nápoles que, cito, ayuden a los de Dubrovnik. Siempre dice, ayuden a los de Ragusa, decían ellos. En 1530, los enviados de la República a la corte del emperador de nuevo obtienen la confirmación de los privilegios tocantes al comercio. Su embajada dura casi un año. Volviendo al tema de los privilegios y la reconfirmación de los mismos, entre las numerosas cartas e instrucciones, en buena parte publicadas o extensivamente citadas en los estudios históricos ya, mencionemos la carta del emperador a la reina Isabel de Portugal desde Ratisbona en 1532, en que le instruye que un pleito que en aquel entonces se llevaba a cabo en España se resuelva a favor de los de Dubrovnik. Los privilegios de los soberanos españoles eran de vital importancia para la República. En la carta dirigida al rey católico, que resulta con el privilegio de 1507, el Senado de la República, o sea, el gobierno, explica que sin comercio tendrían trigo suficiente apenas para 2 meses, dado el poco terreno, poco fértil, que la ciudad república hasta entonces había adquirido principalmente por medio de compras cerca de sus murallas. Por cierto, en las cartas que a lo largo del siglo XVI envían los agentes españoles desde Dubrovnik, en varias ocasiones se refiere al espacio que cubre la ciudad y buena parte de la República como lengua de tierra. Sin embargo, gracias a los privilegios españoles, los comerciantes de la República obtenían la posibilidad de exportar e importar el trigo, el rey del Mediterráneo, como dice Fernán Brodel, lo cual les garantiza ingresos suficientes para mantenerse en pie en aquellos tiempos tan inseguros, mantener la actividad económica, mantener la estructura social y pagar al Gran Turco la enorme suma por su autonomía. Esta suma es en realidad todavía tema de debates. Incluso el mayor otomanista, digamos, turco, el profesor Inalcik, por ejemplo, tenía sobre esto dudas porque no se sabía exactamente, no se podía por medio de la documentación archivada inferir cuál en realidad era la suma. Evidentemente los de Dubrovnik eran grandes diplomáticos. Evidentemente la del emperador, así como la de su abuelo, era una actitud amistosa, favorable y protectora. Ahora, ¿cuál es el contexto político en que se sitúa este lazo entre las riberas más occidentales y las más orientales del lado europeo del Mediterráneo? Esta amistad que las dos partes se esfuerzan en mantener a lo largo del tumultuoso siglo XVI. El contexto más amplio es el de las líneas generales de la política del emperador, que en primer lugar estaba condicionada por el conflicto permanente con el Imperio Otomano como su enemigo principal en el Mediterráneo y en Europa del sureste, así como en su parte central. Eran las partes de Europa unidas bajo su corona las que sufrían a diario daños terribles y a los que durante mucho tiempo él no tenía ni encontraba respuesta cabal. En esta situación concreta, a la que había que dar respuestas concretas prácticamente a nivel diario, la República de Dubrovnik, por minúscula que fuera, con su estatus muy específico, podía procurar y procuraba ayuda en forma de fuente de inteligencia secreta acerca del turco, en primer lugar, pero también acerca de los venecianos, acerca de la relación de fuerzas en las tierras conquistadas, incluso acerca de los acontecimientos y la dinámica diplomática en la Sublime Puerta, porque los comerciantes ragusinos allí residían, tenían el derecho de residir y residían largo tiempo. Es decir, la República aparecía como amigo que ayudaba a conocer al enemigo porque estaba cerca de éste. Por otra parte, hay que tomar en cuenta el ideario del emperador, que se forma en base
de pocas pero firmes ideas, como dice Fernández Álvarez. En primer lugar, su ideal de una monarquía universal bajo el mando de un monarca, que era él, el cual ideal, transformado en empresas concretas, le creaba enemigos en el seno mismo de la cristiandad. Sin embargo, él lo veía como una situación de paz entre los soberanos cristianos que proveería condiciones para hacer frente al infiel. En este marco, su ideal esencialmente cristiano y caballeresco de ayuda al prójimo encontraba en la posibilidad y el deber de defender a los cristianos de los infieles su máxima realización. Era un ideal derivado básicamente del ideal medieval de la reconquista de los santos lugares, que en su situación concreta en el siglo XVI se veía obligada a transformarse en las campañas concretas de defensa del mundo en que él proyectaba ese ideal. Cito otra vez a Fernández Álvarez: saturado de una educación caballeresca, con los relatos de los triunfos de los grandes capitanes que en la historia habían sido, Carlos aspira a semejárseles. Fin de cita. Ese mundo, sin embargo, se desmoronaba no tan solo en sus márgenes, sino en sus centros, a la vista del resto de la cristiandad. La República de Dubrovnik, con su identidad pronunciadamente cristiana occidental, no formaba parte de las posesiones del emperador, pero los privilegios dados a ella y las instrucciones dadas a todos los involucrados en la puesta en práctica de esos privilegios en situaciones delicadas o bien abiertamente adversas a su cumplimiento, indican claramente que la abrazaba con ese ideal de una cristiandad unida. Por otra parte, sus consejeros, secretarios y embajadores tenían que convertir el ideal en el pragma político, diplomático y militar para tratar de realizarlo. A ese nivel, la relación con la pequeña república va a tomar forma de los ojos y oídos, por así decirlo, de los españoles en su parte de Europa, para que éstos pudiesen conocer mejor al enemigo, que de hecho no conocían suficientemente como para hacerle frente con éxito. En una de las cartas de la embajada en Venecia a la corte se dice que la República de Dubrovnik era, cito, el mejor lugar del mundo para saber los andamientos del turco. Dado el hecho de que pagaba por su relativa autonomía del Imperio Otomano, es decir, que pagaba para que no la atacaran, esos ojos y oídos, ese servicio de inteligencia que se desarrolló allí en la época del emperador y que se mantuvo firme hasta el final del siglo, solo se podía desenvolver de forma en extremo secreta. Su relevancia ha sido evaluada ya en la historiografía española. La primera mención la encontramos en Prudencio de Sandoval, en su Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, publicada en Pamplona en 1634, en que el obispo de Pamplona cita extensivamente al embajador del emperador en Venecia entre 1539 y 1547, don Diego Hurtado de Mendoza. Hurtado de Mendoza no fue el primer embajador en Venecia que mantuviera contactos con los que en Dubrovnik recababan las informaciones y enviaban avisos. Antes de él lo fue Lope de Soria, pero fue él quien dio un empuje decisivo a esa actividad, valiéndose de ella no tan solo para una transmisión y comentario de datos que quemaban las manos, sino para análisis y proyecciones que abarcaban también la relación de fuerzas y las descripciones de toda la geografía de la costa oriental del Adriático, con atención al detalle sintomático del estado general de las cosas. Hurtado de Mendoza mantuvo contactos con Dubrovnik antes de tomar el cargo del embajador en Venecia y después de haberlo cumplido. Los avisos secretos, archivados en el Archivo General de Simancas en su sección Estado, fueron profusamente utilizados partiendo por Luciano Serrano al comienzo del siglo XX, sus dos estudios fundamentales, pasando por Fernán Brodel hasta los investigadores más recientes. El conjunto de avisos, de muy diferente largo y contenido,
que forman 196 folios en diferentes legajos de esa sección del archivo de Simancas, está precedido por la carta del embajador en Venecia, Lope de Soria, fechada en septiembre de 1533, en que el embajador propone una actitud diferente a la que ya existía hacia la pequeña república y cuyos detalles el embajador posiblemente no conocía bien del todo, lo cual es sorprendente. Cito el texto de la carta del embajador Soria. Dice: no sé si vuestra majestad es bien informado de la ciudad y modo de gobierno de la ciudad de Ragusa, la cual está en parte de Esclavonia, de frente Manfredonia de Puya, y se gobierna como república, y es tierra de poco pueblo y poca jurisdicción, y propicua tierra de esta república, es decir, Venecia, y del turco, y es bien rica, y tiene harto dinero, contado, de la flota de 60 naves que van de mercancía por el mundo, y hace tributo al turco cada año. Pienso que fácilmente, si compareciese allí la armada de vuestra majestad, se concretaría de hacer el mismo tributo a vuestra majestad, y se podrían haber 200 y aún 300.000 ducados de allí para ayuda de los gastos que vuestra majestad hace contra los infieles. Evidentemente, la propuesta del embajador Soria no fue tomada en cuenta. Contra la República de Dubrovnik no fue tomado ningún tipo de presión ni fuerza, amén de un par de casos de represalias a sus cónsules en la segunda parte del siglo, y esto en el virreinato de Nápoles. En esta actitud amistosa para con la República, los austrias españoles van a tener a lo largo del siglo apoyo en la Santa Sede, que no daba la razón a la Embajada de Venecia, que culpaba a Dubrovnik constantemente por proveer de avisos a la Sublime Puerta. El folio siguiente, después de esta carta introductoria, corresponde a la carta de un señor de Dubrovnik, Marin Zamaña, un súbdito raguseo eminente, miembro del patriciado de la República, con cargos en su senado, o sea, su gobierno, y con excelentes relaciones comerciales en los territorios ocupados por los otomanos en los Balcanes, dirigida a don Diego Hurtado de Mendoza en el año 1537. Zamaña formó parte de esa embajada en la corte del emperador en 1530 y al mismo tiempo, evidentemente, hizo contactos tan importantes que se carteaba con Hurtado de Mendoza antes de que éste tomara el cargo de embajador en Venecia. Zamaña representa un caso aparte entre los confidentes españoles en la República. Él formó parte de la de la corte del emperador cuando le fueron confirmados privilegios de la República. Residió en la corte más de un año, durante el cual lapso se convirtió en persona de fe y en uno de los, por así decir, españoles constantes, en el sentido que le dio Croce al término. Su perfil no es el de un simple recabador de noticias que luego envía cifradas o no cifradas, sino que en las cartas conservadas da información extensa sobre situaciones importantes en la costa y en las partes que se extendían a sus espaldas. Daba información de las naciones que allí viven y de su prontitud o posible actitud reacia de ayudar a la causa de su majestad, etc. Así, por ejemplo, explica a don Diego Hurtado de Mendoza las ventajas del intento de desembarco de tropas, entrada y ataque a las fuerzas otomanas por las playas bajas de Albania y no por la costa montañosa de Dalmacia alrededor de Castelnovo. Hurtado de Mendoza, en la carta al emperador, menciona a Zamaña como mediador en el rescate de españoles cautivos del turco, escapados del cautiverio, sobre todo después de la batalla de Castelnovo, que los guías, mayormente griegos, traen hasta las murallas de Dubrovnik. Dubrovnik, por un lado, era propicio para aceptarlos, pero los de la embajada en Venecia se quejan de que en la República no hay banco para tener allí el dinero reservado para tales acciones, porque en estas acciones se movían enormes sumas de dinero.
Pero Dubrovnik no prestaba su pequeño territorio tan solo a los confidentes del emperador. En realidad, allí, dada la neutralidad condicionada de la ciudad-república, trabajaban agentes de otros reinos europeos, más los agentes otomanos. Entre ellos, la mayor parte eran personas locales, que en su idioma materno intercambiaban la información que recababan. Pero también había súbditos de otros reinos, reconstruida en base a los avisos secretos enviados desde su puerto. La vida de la pequeña ciudad amurallada de aquel tiempo presentaría más bien la imagen de un hervidero en que los agentes de todos trabajaban tratando de sacarle uno al otro las nuevas que interesaban a los destinatarios de sus avisos. Y los avisos, yo siempre me refiero a los archivados en Simancas, informan de todo, de las nuevas sobre las enfermedades, por ejemplo, sobre todo de la peste, si hay peste en Constantinopla. Este es uno de los temas, evidentemente, que son los más importantes. De los detalles que pueden entenderse como indicios de algo, por ejemplo, la prohibición de cortar el pasto en Herzegovina, lo cual significa que por allí pasarían soldados con caballos que comerán ese pasto. El número y la calidad de barcos con que Barbarroja se prepara para nuevos ataques a las posesiones cristianas. El número de velas con que está saliendo hasta lugares a conquistar que siempre estaban en secreto, no decían dónde iban. Todo lo tocante a las huestes que se dirigían a lugares que piensan atacar y cuyos nombres anunciaban a gritos, acompañados por tambores y espantoso ruido en sus largas caminatas. Por ejemplo, los genízaros gritaban, Puglia, Puglia, Messina, Messina, etc. Esto lo dicen, o sea, lo transcriben y lo documentan muy vivamente estos avisos. También sobre las hambrunas en las tierras ocupadas, sobre el estado de ánimo de los cristianos bajo dominio turco. Esto era muy importante, si han sucumbido o si no han sucumbido. El estado de ánimo, sí, todos los detalles de la vida de todos los estamentos en Constantinopla. Todos los detalles, por más nimios que eran, pero que podían revelar el estado de ánimo, el estado de salud y los planes del gran turco. Un tema aparte es el rescate de cautivos. Hay que tener presente que por la República de Dubrovnik pasaba uno de los 3 caminos desde la cristiandad hasta Constantinopla, siendo otras 2, la ruta por mar desde Venecia, con postas en sus colonias en las islas del Adriático y el Egeo, y la que iba por tierra pasando por Budapest, Belgrado y Sofía. Otro conjunto de temas presentes en los avisos se refiere a los agentes de otras potencias en Dubrovnik, sus contactos, sus canales de envío de avisos, lo que dijeron en cierta ocasión y compañía, y el comentario del porqué de haberlo dicho. Porque, y esto en la historiografía ya ha sido elaborado también, difundir las noticias falsas con fines determinados era otra de las tareas de los agentes, y la compañía de otros agentes era la que mejor se prestaba para ello. Se hacía correr la voz y se levantaba toda la frontera, dicen los historiadores. En la carta de Hurtado de Mendoza al emperador del 5 de agosto de 1541, Hurtado escribe: «Yo he hecho lo que vuestra majestad mandó en su carta del 25 del pasado, de largar fama que la Armada Española está en Levante, y recibida tan a tiempo que la misma noche, por vía de Marino de Samano», él hispaniza un poco el nombre de Marin Zamagna, lo llama Marino de Samano, se escribió a Ragusi y los embajadores que están aquí en Venecia lo creen. Mientras el embajador Lope de Soria no toleraba que Dubrovnik fuera un nido de espionaje que utilizan los otomanos tanto como ellos, los españoles, y se lo reprocha abiertamente, Hurtado de Mendoza, obviamente realista y pragmático, en su valoración de la situación en que Dubrovnik procura y logra mantener autonomía y su identidad mediterránea, europea y occidental, se sirve de Zámaña para extender la influencia española por el Imperio Otomano
que en aquellas circunstancias no tiene formas abiertas, sino más bien clandestinas. Por ejemplo, establecer y mantener contactos con los que antes eran soberanos de los pueblos entonces ocupados por los otomanos, independientemente de que fueran católicos u ortodoxos. Varias cartas enviadas a la Embajada de Venecia a la Corte, de la Embajada de Venecia a la Corte, confirman esta misión delicada y peligrosa que para los españoles realizaba Zámaña. A propósito, cito la breve carta fechada en Toledo el 3 de mayo de 1539 sin firma, pero claramente escrita por él o en nombre de la persona real. Cito: «Hubimos vuestra letra de 10 de febrero y el comendador mayor de León nos hizo relación de lo que escribisteis. Y agradecemos en los avisos que siempre nos dais de las cosas del Turco y del Levante, y seremos servido que lo continuéis por vía de nuestro embajador en Venecia, y nos tenemos advertencia y consideración a lo que escribís para su tiempo y lugar. Y entre tanto, vos podréis entretener al vaivoda es el duque, de Carabogdania y a los morlacos certificándoles de nuestra buena voluntad para cuando se ofreciese la oportunidad. La tracta por la falta que hay de granos en nuestros reinos y lo mucho que es menester de presente lo ha lugar ahora, pero siempre recibiréis merced en lo que hubiere lugar». Fin de cita. Las actividades de Zámaña no pasaban desapercibidas por el enemigo, o sea, los agentes del Gran Turco en esa misma ciudad-república. En su carta a Hurtado de Mendoza, fechada el 15 de marzo de 1541, en que da la información sobre todos los movimientos del Gran Turco, desde el ejercicio de caza fuera de Constantinopla hasta las audiencias de los embajadores extranjeros en la Sublime Puerta, sobre los grandes graneros que el Gran Turco manda construir a lo largo del Danubio, porque como dice, la próxima campaña será contra Hungría, dejando en paz a los estados vasallos que quedan en el camino hacia Hungría. Zámaña informa también que los turcos requieren del Senado de Dubrovnik la expulsión de Zámaña, de su territorio, por ser amigo más constante de los españoles, y que esto se debe a la persecución y aquí tengo una cita que es de la carta de Zámaña, que es una mezcla perfecta de poco español, algo del italiano, o sea, variante veneta del italiano, y del antiguo romance, que en realidad gradualmente desapareció de las ciudades que hoy son ciudades croatas del litoral, ¿no? que se habló como otro idioma romance, pero luego desapareció, sobre todo en el siglo XV y en el siglo XVI. Así que Zámaña dice que todo esto de que lo quieren expulsar los turcos se debe alla persecuzione che patisco dagli agenti del re di Francia ha preso el gran señor de Turquía. La exigencia, o más bien la orden de los turcos, no fue una invención de Zámaña, hay que decirlo, porque en el mundo de los avisos, como ya hemos dicho, también se operaba mucho con invenciones, porque lo confirman los documentos archivados en el archivo de Dubrovnik, y de esa misma documentación se infiere que el Senado durante 7 años encontraba maneras para no cumplir con ella. Procurando mantener la neutralidad y la autonomía bajo condiciones implacables del tributo anual, pero también de la vigilancia permanente de sus contactos con lo que Dubrovnik consideraba su entorno natural, engarzada en aquel punto álgido entre los dos mundos, la tenaz república no desdecía ni quería deshacerse fácilmente de sus súbditos involucrados en el delicado e importante quehacer diario de mantener los contactos con el Occidente, en primer lugar con España. Sin embargo, cuando Zámaña muere en 1548, Hurtado de Mendoza envía información a la corte sobre su fallecimiento que versa así, cito:
El caballero Marino de Samano estaba fuera de Ragusi en una villa suya, donde me dice el embajador de Raguseos, que aquí en Venecia reside, que le cargó la gota y que en 4 días murió. Era viejo, pero la muerte parece que ha sido apresurada. No los querría condenar, no teniendo otro fundamento de la culpa, si alguna tiene, en haberle ayudado para el camino. Evidentemente, el embajador admite la posibilidad de que una vez presentada la ocasión, la República incluso pudo ayudarle en el camino al envejecido Zamaña, cargado de gota, para solucionar así el problema que durante años aquejaba su relación con los otomanos. Sin embargo, los firmes lazos establecidos por Marin Zamaña por un lado y Diego Hurtado de Mendoza por el otro durarían casi un siglo, el siglo de mayores enemistades hispano-otomanas. En tales circunstancias, su confianza mutua era inapreciable. Pero hay que destacar también que la relación distaba de ser ideal, sobre todo en casos de algunos agentes. En las circunstancias dadas, no se esperaba menos. Los legajos de Simancas conservan noticias de situaciones conflictivas. Ya he mencionado la de la segunda parte del siglo XVI, cuando en realidad bloquean todo el dinero de la República en el Virreinato de Nápoles, porque habían expulsado los de Dubrovnik a uno de los poquísimos agentes que tenían allí los españoles y que era de origen español, César de la Marra. Ese escándalo representa el ejemplo de casos aislados que no ponían en peligro las relaciones establecidas. Pongo, por ejemplo, el hecho de que hacia el final del siglo los comerciantes de Dubrovnik prestarían inapreciable servicio al caballero milanés Ruggero de Marliani en las negociaciones que éste llevaba a cabo en Constantinopla para la prórroga de la tregua que duró en los años 80 durante las guerras del Imperio Otomano con Persia. Y a modo de conclusión, porque ya veo que me he excedido y pido perdón, la amistad siempre mantenida en la esfera de lo secreto, o por lo menos de lo discreto y de la prudencia, entre la ciudad-estado, la República de Dubrovnik y la poderosa España, en medio y a pesar de la enemistad otomano-española que marcó el siglo, no representa uno de los temas centrales en que hasta ahora se han enfocado los investigadores. La documentación archivada, los avisos, representan una fuente relevante para el estudio de este tema, pero también de varios otros temas que podrían servir para una mejor comprensión de la vida en las márgenes de los dos mundos de la época en cuestión. Es decir, para el estudio de la movediza frontera formada entre ellos, que a la vez que frontera es lugar de contactos de todo tipo, de orden conflictivo, pero también de otros tipos, como lo eran los que los agentes españoles en Dubrovnik mantenían. Estos contactos fronterizos a la larga contribuyeron a producir formas de vida en el sentido más amplio que caracterizan zonas grandes del Mediterráneo de hoy. Por otra parte, representan una buena fuente para el estudio del imaginario de aquella época, el cual a su vez revela y hace pensar en los móviles de la conducta de la gente de aquel entonces, en la imagen de la geografía que unas partes del Mediterráneo tenían de las otras y otras imágenes más. En pocas palabras, ayudan a acercarnos o ponernos a la sombra, como dice Brodel, de la gente de aquella época, desde sus más altos usuarios hasta los recabadores anónimos de las nuevas por los Balcanes. Muchas gracias por su atención y perdón por haberme excedido. Muchísimas gracias, profesora, por esta excelente exposición que nos ha traído también una nueva visión, ¿no?, de ese aspecto y ese territorio, ¿no?, del Oriente y del Adriático, ¿no?, que quizás en los cursos incluso anteriores hemos pasado un poco por encima en el estudio, ¿no?, de la figura de lo que es el imperio de Carlos V. Mientras levantan las manos, hablaba usted y había titulado su ponencia como Amigos y enemigos del imperio de la costa oriental, y en ese mapa que nos ha mostrado, ¿no?, pues muestra de manera muy visible, ¿no?, la amenaza
turca hacia el imperio de Carlos V. Y ahí me venía a la memoria esa alianza que hubo entre Francisco I y Carlos V, ¿no? ¿Cómo se vio esa alianza que de alguna manera entre los que tenían que ser amigos nos encontrábamos también con enemigos, ¿no? Y permitió la entrada del turco hacia Europa a través de Hungría? ¿Qué puede decirnos al respecto? No sería una experta en el tema, pero lo que quiero decir también es que gracias a diferentes razones en la historiografía nacional nuestra, son temas que se han tratado muy poco, en realidad, ¿sí? Siempre hablamos, o sea, se investiga mucho más lo que pasa y lo que es en realidad la relación con los Austrias de Viena, mientras que todo lo que pasa con los Austrias de España está muy poco tocado, muy poco abarcado. Y sin embargo, justamente los avisos secretos estos están hablando en varias ocasiones, sobre todo en la segunda parte del siglo, que los franceses permiten, por ejemplo, a los turcos llegar hasta Marsella con sus barcos, ¿no? Así que yo diría que esta presencia francesa no es tan visible, digamos, en nuestra historiografía, y es un tema muy importante que en realidad todavía queda por investigar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, soy Manuel Herranz. Le quería preguntar hasta qué punto estos territorios que se mantienen cristianos dentro del Imperio Otomano, ¿qué relación establecen con la Sublime Puerta? Entiendo que desconozco si, por ejemplo, Dubrovnik tiene que dar niños para que se conviertan en genízaros, o qué tipo de relación, porque al final lo que ha estado usted explicando es que juegan a dos bandas, de mantener al turco para que no destruya la ciudad y a la vez ayudar al mundo cristiano a que pueda llegar a hacerle frente a este enemigo. No, sí, Dubrovnik no tenía que dar niños, ¿no? Pero sí era una cosa que era un procedimiento normal, ¿no? Que yo creo que eran cada 7 años, ¿no? Que simplemente recogían a los niños que convertían luego en sus fuerzas de élite, que eran los genízaros, ¿no? Y esto se hacía en los territorios de lo que ahora es, por ejemplo, Bosnia y Herzegovina, de lo que es Serbia y algunas otras partes allí, ¿no? Que era prácticamente lo más doloroso, pero no, o sea, no se ponía en tela de juicio, no se ponía en cuestión, ¿no? Porque simplemente era algo que tenían que dar al soberano, ¿no? Ahora, en cuanto a los toda esa serie de pequeños estados, ducados, reinos, etcétera, tenían relaciones diferentes con la Sublime Puerta, ¿no? Había distintos tipos de vasallaje, ¿sí? Mientras que lo de Croacia y Hungría, ¿no? Era en realidad la frontera que se había establecido porque ellos sí que combatían prácticamente, o sea, se defendían, ¿no? Y en este sentido, allí se forma una franja muy, muy amplia, una frontera muy, muy amplia, que a la vez se mueve, ¿no? Y a la vez produce situaciones que, si por ejemplo miramos en 100 años, cómo eran las fronteras y dónde vivía quién, hay mucha diferencia, ¿no? Y en este sentido es un territorio como piel de tigre, yo diría, ¿no? En el cual en realidad hay situaciones diferentes de vasallaje que los antiguos soberanos de esas naciones, de esos pueblos, podían de alguna manera negociar y alcanzar. Muchas gracias, profesora. Más preguntas, nos quedan unos minutos por parte del público. Si no, yo me atrevo a lanzar otra. ¿Cómo se ve hoy esta parte de la historia en el territorio, ¿no? Por ejemplo, hablando de Croacia, ¿no? Que es un nuevo país que nace de un territorio de frontera del siglo XVI, ¿no? Donde había ese conflicto. ¿Qué vestigios quedan y cuál es la visión de ese momento de la historia hoy en día, en la historia actual de Croacia? Sí, bueno, se estudia
mientras que antes, en realidad, durante el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial, prácticamente todo lo que tenía que ver con los otomanos estaba en la historiografía marcado por una serie de mitos y leyendas que eran de alguna manera indiscutibles, lo cual en realidad prevenía, o sea, imposibilitaba, no permitía la posibilidad de un estudio cabal de lo que pasaba. Y siempre todo lo que tiene que ver con los otomanos estaba más bien, o sea, los ojos estaban puestos más bien hacia lo que es Hungría de hoy, ¿no? Y hacia los Balcanes, mientras que el Mediterráneo se estudiaba mucho menos. Y ahora es cuando hay estudios nuevos, relevantes, que de alguna manera ya están componiendo, digamos, ese mosaico. Yo conozco a mis colegas jóvenes que son historiadores y que justamente algunos archivos españoles ahora han sacado material muy valioso a propósito de lo que son las épocas posteriores a la época de la que yo he hablado, ¿no? Cuando ya se establecen estos lazos mucho más firmes. Luego hay otro tema, por ejemplo, que es el tema de los Uscoques y el virrey de Nápoles. Hay temas que sí están estudiados y otros que todavía quedan por ser estudiados, y en este sentido yo creo que la historiografía croata debería visitar mucho más los archivos españoles, porque hay material, hay documentación que puede ser muy relevante, que es muy relevante y puede probarse como relevante después de las investigaciones. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con este mensaje que esperemos anime a la gente a continuar esas investigaciones y conocer mejor la historia de esa parte, de ese territorio hoy europeo. Un fuerte aplauso para la profesora y pasamos a la siguiente ponencia.